Y ahí el padre Luis María Martínez recibe la inspiración de crear una organización reservada, que no secreta, ¿no? ¿Por qué no secreta? No secreta porque no era una organización desconocida para los que estaban fuera de ella, sino que era una organización que era conocida, por ejemplo, por la jerarquía eclesiástica. Okay. Y en donde tanto sacerdotes como obispos conocían su existencia y avalaban su trabajo, su tarea. Entonces No era un movimiento expuesto precisamente porque corría peligro la vida de quienes participaban en estas organizaciones, en este grupo, particularmente en esta hermandad de católicos que, como te digo, tenía que ser reservada. Él tiene esta inspiración y la propone a otros sacerdotes y laicos de la arquidiócesis de Morelia. Un personaje muy importante en esta primera etapa, digamos de 1915 a 1920, es Adalberto Abascal, que no es sino el abuelo del exsecretario de Gobernación Carlos Abascal Carranza, secretario de Gobernación en tiempos del presidente Vicente Fox, particularmente en los años 2005-2006, y padre, don Adalberto Abascal, era padre de Salvador Abascal Infante. Salvador Abascal Infante fue un hombre muy importante en la historia contemporánea de nuestro país, uno de los grandes líderes del sinarquismo, que era una organización de campesinos que se funda en la primera mitad del siglo pasado, que llega a organizar a cientos de miles de campesinos, sobre todo en el occidente y en el bajío del país, y que responden de alguna manera cívica y políticamente a las políticas socialistas del presidente Lázaro Cárdenas. Hay un episodio muy interesante en la historia de este país que poco se conoce, que es cómo Salvador Abascal llega a Tabasco, donde había un general Tomás Garrido Canaval, que era quizá el militar más sanguinario que ha existido y que existió en la cristiada. Un hombre que se obsesionó con terminar no solamente con la fe, con el culto como se hacía en la cristiada, sino te estoy hablando en los años 30, sino que destruyó todos los templos de Tabasco, que destruyó todas las imágenes, que destruyó y quemó bibliotecas enteras, y que él creyó en algún momento que había logrado desterrar a México, ¿qué? No, desterrar la fe del territorio de Tabasco. Salvador Abascal entra triunfante junto con un grupo de personas de Tabasco y recupera, enfrentando al gobierno de aquel estado, recupera la libertad para los católicos y poco a poco esto fue cambiando, ¿no? Pero hoy no vamos a hablar de Salvador Abascal, sino de su padre. Don Adalberto Abascal fue un hombre convencido por don Luis María Martínez, Monseñor Luis María Martínez, de participar en esta hermandad. Esta hermandad lleva por nombre la Unión de Católicos Mexicanos o la Unión del Espíritu Santo. Por el momento de oración de... Por la inspiración que tuvo y esta particular devoción que siempre impulsó don Luis María Martínez, arzobispo de México después de la cristiada. Él era rector del seminario y pide autorización a su obispo y le pide permiso para sumar a otros laicos y sacerdotes en esta iniciativa, en esta hermandad que era reservada, que era secreta. Casi secreta porque era conocida por algunos. Y comienzan a trabajar en el occidente del país bajo la denominación de la Unión del Espíritu Santo o la Unión de Católicos Mexicanos. ¿Se podían proclamar cómo iniciaron a reunir gente para, como era secreta, les iban diciendo de uno a uno? Evidentemente los iban buscando uno a uno, los iban sumando a este proyecto que de entrada tenía el objetivo de trabajar de manera sigilosa y prudente por seguir impulsando las obras católicas, las obras sociales, las obras asistenciales, las obras espirituales, que iban organizando los católicos ya cada vez en condiciones mucho más difíciles porque los revolucionarios ya se habían hecho del poder y ya les perseguían, ya habían expulsado sacerdotes, ya habían tomado por la fuerza seminarios, ya habían cerrado escuelas católicas. Y la preocupación de don Luis María Martínez era justamente que
estos hombres y mujeres que trabajaban en la unión del Espíritu Santo pudieran preservar la vida y darle continuidad a las obras católicas que se iban realizando. Pero esta particularidad de la reserva, del cuidado de no exponerse ellos y otros a la amenaza violenta de los revolucionarios, pues le iba dando también un acento muy particular. Don Adalberto Abascal era un hombre que en ese momento importante era una especie del enlace en México con los Caballeros de Colón. Uh-huh. Los Caballeros de Colón, que es una de las obras más importantes en este momento en la Iglesia, es una organización fundada en el siglo XIX en los Estados Unidos por el padre Michael McGivney, había sido fundada con dos objetivos fundamentalmente. La preocupación del padre McGivney por las viudas y los huérfanos de los católicos. Él era irlandés, él era de origen irlandés, donde el catolicismo también estaba muy arraigado, que estaba preocupado por la fascinación de los católicos por la masonería y las sociedades secretas, que estaban siendo seducidos por estas organizaciones, que en el fondo la masonería siempre ha tenido esta lucha o esta batalla contra la Iglesia y los católicos. De hecho, muchos de los revolucionarios y de los gobernantes de México que manifestaban esta obsesión contra la Iglesia, pues se sabe que formaban parte de la masonería. Entonces, el padre McGivney, ok, qué raro nombre. Hizo una organización en contraparte de la masonería. Sí, hizo lo que algunos han llamado, a mí me parece de forma exagerada y poco atinada, como una masonería católica. Pero como tal no era una masonería católica, sino que era una nueva organización, pero que todavía subsiste a la fecha. Por cierto, yo soy un orgulloso caballero de Colón que tenemos estos 4 principios de unidad, caridad, fraternidad y patriotismo. Entonces, don Adalberto, en ese momento, colaborador en ese momento, Monseñor Luis María Martínez, en esa calidad de caballero de Colón, él iba promoviendo los caballeros de Colón en toda la región occidente y centro del país, pero al mismo tiempo iba fundando la Hermandad de Católicos de la Unión del Espíritu Santo. Es como un Caballeros de Colón mexicano. No, era diferente porque tenía un propósito diferente. Okay. Pero usaba, digamos, esto de fachada para no ser descubierto, porque los Caballeros de Colón nunca han sido ocultos o nunca han sido secretos, siempre ha sido una organización abierta, que trabaja en la caridad, que no tiene esta cualidad de reservarse su tarea. Nadie niega su condición de Caballero de Colón, pero era mucho más peligroso hablar o colocar la idea de la unión del Espíritu Santo, porque era una organización que sí iba teniendo notas de reserva y de disciplina muy importantes. Y más en la época que se encontraba. Por supuesto, por todas las amenazas que tenía. Entonces, don Adalberto, don Luis María Martínez, crean esta organización en 1915 en Morelia y se dedican a comenzar a reclutar a invitar a otros católicos a participar de esta hermandad, que fue la que le iba dando forma a todas las iniciativas evidentes en la vida social de una forma mucho más ordenada, porque al no ser conocidas las estrategias, las tareas que realizaban, pues tampoco eran amenazadas o perseguidas, y de esta forma había una mejor coordinación entre los distintos líderes que se iban sumando a esta organización.